Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. La ONU, Organización de Naciones Unidas, está preocupada por la situación que está atravesando Colombia por los hechos de guerra que se han vivido últimamente. Allí un tema que recibe gran atención y preocupación por la ONU es el proceso de paz que se adelante con las FARC. En este comunicado, la ONU deja ver su preocupación por los últimos hechos de guerra en el país, el reciente una acción de las FARC en donde murieron 10 soldados y ahora el bombardeo sobre un campamento de esa guerrilla que dejó 26 guerrilleros muertos. Llamamos a las partes a reflexionar sobre las consecuencias de este escalamiento y a resistir una lógica de represalias, ya que continúen enfocando todos sus esfuerzos en concluir exitosamente el proceso de negociación que representa la única esperanza para construir la paz duradera que el pueblo colombiano anhela. En Bogotá, diversas organizaciones sociales prendieron la llama de la paz para pedir esta vez que las FARC reconsideren la suspensión del cese del fuego unilateral decretado en diciembre de 2014. No ojo por ojo y diente por diente. Lo que necesitamos es un gran acuerdo nacional por un cese bilateral de fuegos. Hay que crear las condiciones con una estrategia de desescalamiento para que las FARC vuelvan a la iniciativa de cese unilateral y el gobierno al cese de bombardeos. Las organizaciones sociales consideran que se viene un escalamiento del conflicto armado, con más muertos de lado y lado y con afectación de los civiles. Ayer por primera vez Colombia conmemoró el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado. La fecha coincide también con el aniversario de la violación a la que fue sometida la periodista en ese país, Ginette Bedoya, hace más de 15 años. Noticias Caracol habló con víctimas que, si bien nos cuentan sus historias, por temor a represalias no enseñan sus rostros. Para que ninguna mujer tenga que vivir lo que ella vivió, Patricia, como llamaremos a esta mujer, quiere contar su historia. A los 11 años fue reclutada por el ELN y ahí empezó su calvario. Sufrí violaciones sexuales, violaciones verbales, toda clase de violación, pues siendo una niña abusaban de mí como ellos quisieron. Fueron 3 años de abuso constante. Quedé embarazada a los 14 años. La guerrilla intentó hacerla abortar. Era tan niña que no alcanzaba a entender nada. Huyó y buscó a su mamá en el Cesar, donde dio a luz a una niña. Yo la niña no la quería. La niña prácticamente mi mamá se hace cargo hasta cierta edad. Era que no entendía yo la niña. Hoy Patricia sabe que es una víctima de la guerra y que para reparar a 10.000 mujeres como ella, el gobierno declaró el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. La fecha coincide con el aniversario del ataque sexual del que fue víctima la periodista Ginette Bedoya. Las mujeres víctimas en un día como este se ven reconocidas, se rompe el silencio, deja de ser un secreto que este tipo de violación de derechos humanos sucede, se le da voz a las víctimas. En el año 2000, Naciones Unidas se convirtió en el primer organismo internacional en reconocer la violencia sexual en los conflictos armados. Sin embargo, no fue sino hasta en el año 2011 cuando en Colombia se les incluyó a estas mujeres como víctimas del conflicto. Pese a esto, personas como Patricia sienten que nada minimiza su dolor. Que haya sido violentada de esa manera siendo una niña, nunca se me va a borrar de mi cabeza. Este Día Nacional de las Víctimas de Abuso Sexual en el marco del conflicto armado es para que sea Colombia la que no olvide a estas mujeres. Dora Glotman, Noticias Caracol. Miren esta historia de candidata de belleza a habitante de la calle. Ese es el triste final de una venezolana, Damaris Ruiz, quien falleció hace unos días en Caracas y dejó recuerdos agridulces en las calles. Por este bulevar cercano a los museos de Caracas, caminaba Damaris Ruiz, ex candidata del Miss Venezuela en los años 70. Sus compañeros artesanos la recuerdan como una mujer solitaria que arrastraba 2 maletas. Ella no sabía que iba a quedar en situación de calle. Vamos a buscar historias sobre esta venezolana. El cuerpo perfecto de Damaris Ruiz la llevó al concurso de Miss Venezuela en el año 1973. 40 años más tarde, deambulaba sin hogar ni familia que la apoyara por estas calles de Caracas. La de la maletica que pasaba pidiendo 10 bolívares y te regalaban. Damaris tocó el cielo, pero también el infierno. Pasó de la fama que le dio su belleza a la más dura realidad, como lo refleja esta entrevista realizada en el programa 100% Venezuela de Televen. Pasó hambre.
como una empanada, algo así. Alena cuenta que fue su amiga y que la conoció mientras deambulaba por este parque. Ella me dijo que había participado en la época de María Conchita Alonso, que ella había sido muy amiga de María Conchita Alonso en aquel entonces. Ella había estudiado letras en la Universidad Central y me decía que era abogado. Estos artesanos recuerdan que tejía pulseras y que se mantenía distante del alcohol y las drogas, que en las noches se apodera de estos rincones. No era pedigüeña, era una persona que realmente te pedía si era muy necesario, muy decente. Así despidieron los amigos de la calle a la mujer que acarició la gloria y que luego fue tocada por la tragedia y el olvido. En otras noticias, en el mundo actual la belleza es un estereotipo que se ha creado a nivel global. Algunas personas por decisión personal se someten a cirugías o acuden a gimnasios o dietas para mantener en buena figura la forma, pero hay otras personas que a causa de una tiroides sufren un exceso de peso que los obliga a postrarse en una cama. Esta es la historia de una mujer de 600 libras quien pide ayuda urgente para seguir viviendo. Ella vive en una condición económica deplorable. Doña Teodolinda Perdomo, una mujer que carga con 600 libras de peso en su cuerpo debido a una profunda depresión causada por el descontrol de la tiroides, mal que deriva en el aumento del volumen de la masa corporal. Hoy desde el municipio de Pimienta Cortés, donde reside, lanza un llamado de ayuda. Espero un milagro de Dios y de alguien que también pues pueda tener un poquito de corazón y me ayude, porque tal vez en otro lado, tal vez acá, no sé. Dios dirá. No tengo nadie en la vida. Según el relato de doña Teodolinda, lo que más desea es tener su vivienda en un terreno plano, ya que han pasado los últimos 8 años incómoda y con poca movilidad, donde actualmente reside, por lo que pide al gobierno de la República su colaboración. Papá, miren dónde está la niña, miren dónde me manejo yo. ¿Cómo voy a salir allá afuera? Si salgo allá afuera, nos matamos allá abajo. Mi necesidad más grande es que me hicieran una casita y me sacaran de este lugar, fuera una bendición, y es lo que le pido a Dios. Y yo sé que Dios con alguien está tratando, porque eso no viene de parte mía, viene de parte de Dios. Que ustedes estén aquí, es que Dios está haciendo muchas cosas y es lo que yo le he pedido. Los gastos médicos que aún no se le han realizado rondan los 200.000 empiras. Sin embargo, los recursos económicos son escasos, por lo que la afectada solicita además ayuda de personas de buen corazón que quieran sumarse a su causa. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Cambiando de tema, Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, habló por primera vez y lo hizo para el programa La Red de Canal Caracol. Hablaron del Chavo del Ocho, hicieron un recorrido por la vecindad y nos contó emotivas experiencias vividas junto a él. Por primera vez y en primicia mundial, el programa La Red logró entrar a la vecindad del Chavo del Ocho. El hijo de Roberto Gómez Bolaños abrió las puertas de este emblemático lugar que por décadas ha divertido a millones de personas. Pues sí, este es un espacio mágico, en donde eso también es algo extraordinario, ¿no? En solamente este espacio, similar obviamente, todo lo que llegó a generar y a suceder, no se necesitó las grandes locaciones. Y se desató el misterio de dónde vivía realmente el Chavo del Ocho. Vivía en el número 8, por eso era el Chavo del Ocho. El 8 nunca se vio, era también una parte de la magia. Y la sin igual pared que fue testigo de las lágrimas de Kiko. Nunca lloraba allá, allá le pegaban con toda la seriedad, espérenme tantito, llegaba aquí y... Y la habitación en donde Roberto Gómez Bolaños escribió varios libretos de Chespirito. Esto es primicia, porque nadie nunca ha entrado una cámara acá. ¿La máquina la utilizó él? Sí, los guiones tachados también por él con numeritos. Esta vecindad será próximamente un museo. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.